Hermanos míos, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio. Hermanos, nuevamente vuelven a atacar a Israel. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? ¿Por qué atacar a una nación tan pequeña? ¿Por qué es constante y sobre todo en estos últimos tiempos los ataques frecuentes contra Israel? Hace muy pocas horas Irán lanzó decenas de drones contra Israel. La pregunta es, ¿acaso Israel se quedará quieto con esto? Hermanos míos, esto ha sido una batalla constante y por eso en este episodio voy a confirmarles aún a los que no saben, porque sabemos que hay hermanos en este canal que están muy bien preparados y saben todas estas cosas, pero también nuestros hermanos nuevos tienen el mismo derecho de saber de dónde provienen todas estas cosas, porque hay tanta guerra, sobre todo de los pueblos que hay alrededor de Israel, contra esta pequeña nación. ¿De dónde proviene todo esto? Así, hermanos míos, que sepan esto y entiendan que si no fuera porque está todo registrado en la palabra de Dios, nosotros no sabríamos por qué este pueblo, esta nación, es tan aborrecida por muchas naciones. Hermanos míos, prepárense y comencemos con este interesante episodio. Que algo está sucediendo en Israel, se cierra el espacio aéreo, estamos hablando de un momento de tensión. Un ataque que todo esto arranca cuando vamos al pasado y nos metemos en el 7 de octubre y comienza esta situación donde el mundo entra en guerra, donde el mundo entra en guerra, donde el mundo entra en guerra. ¿Por qué? Porque hay una advertencia de drones que podrían estar invadiendo el territorio de Israel para cometer un ataque. ¿De dónde proviene este impresionante y eterno conflicto? Así que tomen la Biblia y comencemos a corroborar todo esto. Todo cristiano sabe que Abraham estaba llegando a los 100 años y aún no había tenido descendencia, no había tenido hijos. Entonces su esposa Sara le dijo: toma a mi sierva y yácete con ella. Y Abraham, ni corto ni perezoso, hizo esto, y de aquella relación salió nada más y nada menos que Ismael. Pero miremos la característica que tenía Ismael, una característica que te hará comprender de por qué la descendencia de Ismael hasta el día de hoy y hasta el tiempo del fin harán guerra contra Israel. La Biblia ya nos lo advirtió y nada podrá cambiar esta verdad. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 16, versículo 12. Y él será hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Hermanos, todos sabemos que el Señor aquí estaba hablando de Ismael y de su descendencia. Y esto lo vemos reflejado hoy ante nuestros propios ojos en pleno siglo XXI y en el 2024. Hermanos, nuestro Dios ya había advertido lo que sucedería en los tiempos finales. Ahora, para que comprendas más de este conflicto, quiero contarte esto. Después de que Abraham tuvo a Isaac, Isaac creció y conoció a una mujer de nombre Rebeca, que fue la madre de Esaú y Jacob. Y cuando ésta quedó embarazada, sucedió algo muy especial que nos cuenta la palabra de Dios. Algo en su vientre estaba sucediendo, una batalla, la cual causaba mucho dolor a Rebeca, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 25, versículo 23. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Perdónenme, hermanos míos, los que aún dudan de que la palabra sea verdaderamente fidedigna. Si ustedes no comprueban que la palabra es fiel, que es verdadera, viendo esto tan claro que nos cuenta la Biblia y que estamos viendo hoy en las noticias y que hemos visto a lo largo de la historia, este mismo conflicto entre la descendencia de Ismael y el pueblo de Dios llamado Israel. Hermanos, sabemos que hay muchos de ustedes capacitados con la Biblia, pero hay hermanos que no conocen esto. Entonces tengamos paciencia con nuestros hermanos y que ellos también aprendan de dónde proviene toda esta situación. Ahora, con todo esto, no solamente descubrimos que este conflicto viene como consecuencia de lo que Abraham hizo con Agar, y esto es para que lo tengas muy presente. Todo pecado que tú cometas trae consecuencias, por eso arrepiéntete de corazón y cambia de verdad. Así, hermanos míos, que el problema es muy grave, y al ser la descendencia de Ismael fiera, lo mismo que la de Esaú, siempre encontrarán un motivo para hacer guerra contra Israel. Uno de los motivos es la religión, creencias divididas, y el otro motivo es
la inmensa riqueza que da el petróleo que existe en el Medio Oriente. Entonces, al saber todo esto, te preguntarás, ¿qué sucederá con el pueblo de Israel? ¿Qué sucederá con esta gran crisis que siempre ha habido? Con esta tensión constante que vive el pueblo de Israel y que existe en todos los pueblos aledaños, descendientes de Ismael y de Saúl. Esta respuesta solamente nos la puede dar la palabra de Dios. Hermanos, es evidente que esto no va a cambiar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y restaure absolutamente todo. Esto se pondrá cada día peor hasta que se desate una guerra. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo podemos comprender algo así? Estas respuestas están en la palabra de Dios y lo vamos a comprobar en este momento. Miremos lo que nos dice Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y escuchen esto, hermanos míos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios es muy delicado. Todas las naciones, todos los pueblos se juntarán contra Jerusalén, contra el pueblo de Israel. Ese es el futuro que viene para Jerusalén. Pero como lo dice la palabra de Dios, todos serán despedazados, porque se metieron con el pueblo escogido por Dios. ¿Y quién puede contra Dios? Así que no se preocupen, hermanos míos, por lo que sucederá con Jerusalén, porque el mismo Dios peleará por su nación, por su pueblo. Y comprobémoslo en Zacarías capítulo 12, versículo 9 y 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y mirarán a mí. Escuchen muy bien esta expresión. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando allí, hermanos? Jesucristo, el Rey de Reyes. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Es impresionante la precisión de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucederá después? Miremos lo que nos dice Joel, capítulo 3, versículo 9 al 12. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Hermanos, toda esta batalla será alrededor del valle de Josafat. Entonces sigamos comprobando lo que nos dice la palabra de Dios. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4 nos dice: Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Hermanos, para los que se atreven a pelear contra el Señor, les sucederá esto, que está en Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Hermanos, es terrible lo que les va a suceder a todas las personas que se metan contra el pueblo de Dios y que se atrevan a desafiar al Señor. Hermanos, recuerden que el Señor en Mateo 24 nos dice de que habrá una gran tribulación, como jamás la ha habido, ni la habrá. Y de hecho, lo hemos comprobado, de que los hombres de estos tiempos tienen el entendimiento cauterizado, comenzando desde el Papa, y todos los mercaderes, y todos los enemigos de Dios, todos los enemigos del Evangelio, tienen la mente cauterizada, están ciegos. Satanás ha hecho un trabajo impresionante en la mente de estos hombres. Tanto así que en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 nos dice que esos hombres pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Hermanos míos, todo esto es el Armagedón. Comprobémoslo en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado
el camino a los reyes del oriente y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra es muy clara, los ejércitos se reunirán en Megido, pero la gran batalla real sucederá alrededor del valle de Josafat. Y los estudiosos saben que está al este de Jerusalén. Hermanos, nadie puede contra Dios. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Por favor, hermanos míos, lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, que pertenecemos a su pueblo, es orar por la paz de Jerusalén. Pero todos sabemos lo que viene. Hermanos míos, hasta aquí este video. Por favor, díganme en los comentarios qué piensan de todo esto. Y nos veremos prontamente en un próximo video. Dios bendiga a todos. Chao, chao.